Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Jennifer Gómez Gloria. Yo soy egresada de la sexta generación del doctorado interinstitucional en psicología. Y el día de hoy estoy súper contenta de finalmente estar aquí en este espacio y poder compartirles pues un tema que honestamente recientemente me apasiona pues que bueno, estoy empezando con esta línea de investigación. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la fatiga por compasión en profesionales de la salud mental. Aproximadamente hace un año es que estoy empezando con esta línea de investigación y bueno, quiero platicarles acerca de algunos conceptos básicos y sobre todo las implicaciones y algunas recomendaciones pues que es importante precisar justamente para el cuidado de nosotros los profesionales de la salud mental. El día de hoy vamos a dividir la charla, digamos como en cuatro bloques principales, en cuatro puntos clave. La primera es hablar un poco acerca sobre justamente qué es la fatiga por compasión. La segunda es qué efectos tiene sobre los profesionales de la salud mental, algunos factores de riesgo, algunos factores protectores que se han identificado hasta el momento y finalmente pues algunas recomendaciones pues relacionado justamente con estos factores de riesgo y protectores que nos dice la literatura. Vamos a empezar entonces conversando sobre qué es la fatiga por compasión. Esta se entiende o podemos encontrar que es esta respuesta emocional, pero también física, que surge en los profesionales, principalmente que están expuestos de una manera continua al sufrimiento ajeno. Es decir, especialmente en estos contextos donde implica la vivencia de ciertos traumas, crisis o hay una alta demanda emocional por parte de los pacientes y que sobre todo los profesionales son quienes contienen este tipo de experiencias y sobre todo intentan de cierta manera ayudar, ¿no?, a las personas para que alivien este sufrimiento y puedan transitar por las diferentes etapas que conlleva estar viviendo este tipo de experiencias. La fatiga por compasión en realidad es pues un fenómeno que se ha estudiado no desde hace tanto tiempo. De hecho, Figley inició con este estudio más o menos en 1995 y empezó a estudiarlo, digamos que en el centro del estrés traumático secundario y sobre todo en este contexto del trabajo asistencial. Entonces la fatiga por compasión en un inicio fue estudiada entonces, ¿no?, en este marco del estrés traumático y entonces empezaron a identificar que justamente este tipo de estrés traumático venía acompañado de este desgaste emocional, sobre todo en profesionales que empatizan profundamente con personas que sufren, ¿no? Comentaba hace rato, con personas que han estado expuestas a vivencias de sufrimiento, a vivencias dolorosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en estos profesionales que empatizan de una manera tan profunda? Bueno, podemos encontrar que no solo que este desgaste emocional se traduce en agotamiento, en hipervigilancia, en una disminución incluso de la capacidad de cuidado de sí mismo, pero también del cuidado hacia los demás, ¿no?, del cuidado de la persona a quien está acompañando o de la persona, en este caso, de quien está tratando. Entonces, en este sentido, podemos encontrar la empatía, por un lado positiva, ¿vale?, en donde sabemos, ¿no?, que es esencial para la labor terapéutica, sobre todo para hacer esta alianza, para hacer esta conexión, para poder, digamos, acompañar de una manera positiva a las personas que estamos tratando. Sin embargo, cuando la empatía se vuelve negativa, estamos hablando que puede ser un canal también de transmisión del trauma. Es decir, si la persona que ha estado expuesta, ¿no?, de manera repetitiva a esas experiencias traumáticas
digamos, yo le estoy acompañando en estas vivencias, yo estoy expuesto de forma también repetida y de forma, digamos, secundaria pues a estas experiencias, entonces es algo que yo también puedo desarrollar como un efecto adverso, ¿no? ¿Qué efectos entonces podemos encontrar en los profesionales de la salud mental? Sabemos entonces que por naturaleza, ¿sí? La profesión, sobre todo la profesión del psicólogo, pues es esta parte de acompañar en procesos dolorosos a los diferentes pacientes o consultantes que nosotros recibimos en diferentes contextos, ¿no? Ya sea en la parte privada, ya sea en la parte pública, estamos nosotros en un contacto continuo, ¿no? De este tipo de consultantes, ¿no? Que acompañamos en procesos dolorosos. ¿Qué implica entonces estar acompañando en procesos dolorosos? Bueno, implica esta parte de sostener emocionalmente, de escuchar activamente y sobre todo de intentar que la persona pueda de cierta manera transitar por estas diferentes etapas, no diría de una manera positiva, pero sí de una forma en la que le permita dar solución, ¿no? a estos procesos. Por lo tanto, comentábamos entonces que los profesionales se someten o enfrentan de una manera repetida a narrativas de sufrimiento, sobre todo narrativas de sufrimiento que vienen asociadas a experiencias donde hay abuso, experiencias donde hay violencia, experiencias donde hay injusticias, experiencias en donde la impotencia es sobre todo algunas de las emociones, ¿no? Sentimientos que surgen en este tipo de proceso. También, ¿no? Podemos sumar a estas vivencias de violencia y abuso también aquellas que conllevan pérdidas y sobre todo que conllevan pérdidas en contextos, pues vaya, ¿no? Que son caóticos o que justamente pues son inesperados. Por lo tanto, pues esto expone a los profesionales de la salud mental a una exposición prolongada y por ende pues a un estrés que es de tipo acumulativo, ¿no? Entonces vamos acumulando este estrés en el tiempo. Esta exposición prolongada entonces puede incrementar la vulnerabilidad al estrés, afecta a la regulación emocional y también disminuye o puede llegar a disminuir la capacidad para conectar terapéuticamente con aquellas personas a quienes les brindamos esta atención. ¿Cuáles son algunos de los signos y los síntomas asociados a la fatiga por compasión? Bueno, en realidad hay diferentes, sí, pero me parece que los principales que podemos rescatar son principalmente el insomnio o dificultades en general para poder tener un sueño reparador. Hay personas que pueden tener dificultades al inicio, hay personas que pueden tener dificultad para mantener, en este caso, el sueño, o bien tienen despertares nocturnos y esto pues interrumpe su ciclo de sueño. También podemos encontrar esta parte de la irritabilidad. Hay ocasiones que los profesionales no necesariamente identifican que se sienten tristes, pero sí como irritables todo el tiempo y sobre todo pues reactivos, ¿no? Ante ciertas situaciones que a lo mejor antes no digamos, no les hacían reaccionar de esa manera. Acompañado de la irritabilidad tenemos también la ansiedad en donde podemos encontrar una activación no solamente a nivel fisiológico, sino también dificultades en la parte cognitiva. Encontramos también la parte de la desmotivación. El personal no empieza a sentirse sin falto de algún tipo de sentido, empieza a sentirse desgastado y sin ganas de iniciar las diferentes actividades que comprenden su labor. Por ende, también empieza a haber una caída de la disminución de la autoeficacia, es decir, esta parte de sentirte competente, sentir que estás haciendo tu trabajo con calidad, saber que estás haciendo lo mejor que puedes, saber pues que tienes estas competencias necesarias para poder hacer tu labor, pues bueno, también empieza a disminuir.
En consecuencia, todos estos signos y todos estos síntomas resultan en una disminución también de la calidad de la atención. Es decir, si yo estoy, ¿no?, en este cuadro donde no estoy durmiendo, donde me siento irritable, donde estoy reactivo, donde estoy experimentando ansiedad, donde no tengo ganas de realizar mis diferentes actividades, donde yo no me estoy sintiendo competente, pues esto obviamente se va a ver reflejado en cómo yo estoy realizando mi labor ante los demás, y esa calidad quizás que yo tenía antes, pues entonces empieza a disminuir. ¿Qué implicaciones tiene el que empiece a disminuir también la calidad de mi atención? Pues obviamente que los diferentes procesos, los diferentes tratamientos que yo puedo estar implementando, pues pueden obviamente eh, no resultar, vaya, ¿no?, en la efectividad que yo quisiera, o bien que debería de tener, ¿no?, en este tipo de procesos. Adicional al estudio de la fatiga por compasión, en estudios más recientes podemos encontrar el modelo de Compassion Satisfaction y Compassion Fatigue establecido por Stamp. Aquí Stamp lo que hace es intentar explicarnos que la fatiga por compasión pues no viene sola, sino que la experiencia del profesional está conformada por dos procesos que están de manera simultánea y sobre todo que son dinámicos. A este respecto podemos encontrar entonces por un lado la satisfacción por compasión y por el otro podemos encontrar la fatiga por compasión. Cuando estamos hablando de la satisfacción por compasión, estamos hablando de una dimensión que es enteramente positiva. Es decir, el personal siente o tiene la percepción de cierto bienestar emocional, tiene un sentido de propósito de las labores, de las actividades que está realizando, y sobre todo se experimenta, sobre todo por la parte de ayudar, por estar acompañando a las personas en los diferentes procesos o las diferentes etapas, ¿no?, también de su tratamiento. Y por el otro podemos encontrar la fatiga por compasión, ¿no? La fatiga por compasión, entonces Stam la define como esta dimensión adversa, ¿no? Y en esta dimensión adversa, él menciona que está compuesta también por una especie de burnout, es decir, este cansancio emocional crónico, esta frustración y esta sensación de ineficacia, y que algunas veces, ¿no?, también viene asociado a ciertas condiciones contextuales en donde no estamos teniendo las condiciones laborales necesarias para poder ejercer nuestro trabajo de una manera satisfactoria. Siguiendo eso, tenemos también que está compuesto por el estrés secundario a trauma, ¿no?, del que hablábamos hace unos minutos, en donde puede incluir algunos síntomas que tienen que ver con intrusión, tiene que ver con comportamientos evitativos y sobre todo esta hiperactivación fisiológica, ¿no?, que digamos que podemos encontrar sobre todo en estados de ansiedad. Y entonces, ¿no?, si ya sabemos entonces que existe la fatiga por compasión, que es esta dimensión adversa de la experiencia, ¿no?, que tenemos como trabajadores de la salud mental, pues porque es relevante estudiarla y porque es relevante sobre todo atenderlo, ¿no? Principalmente hablaríamos un poco acerca de el contexto en México, sobre todo relacionado con los servicios de salud mental. Principalmente sabemos, ¿no?, que ha habido un aumento importante, por lo menos de un 25%, de la demanda de atención en ciertos padecimientos como puede ser la depresión, la ansiedad, autolesiones y sobre todo el suicidio. Y sobre todo en la práctica privada también se reporta un aumento de la atención en casos de violencia sexual, ¿no? De manera muy personal, los diferentes colegas, profesores con quienes tengo la oportunidad de convivir y tengo la oportunidad de conversar acerca de nuestras diferentes experiencias, pues coincidimos, ¿no?, que últimamente en la consulta privada, pero también en el ámbito público, están llegando muchos consultantes que no solamente reportan ese tipo de experiencias relacionadas con violencia, sino que también
pues viene de la mano, ¿no? Con diagnósticos de depresión, de ansiedad, y pues que esto complica muchas veces nuestra práctica y nuestro ejercicio. Asimismo, podemos encontrar también que hay una cobertura por debajo del promedio nacional, aproximadamente 1.5 psicólogos por 10.000 habitantes, pues esto es igual a una saturación de los servicios de salud mental. Digo esto hablando, ¿no?, de, por ejemplo, de los psicólogos. Sin embargo, sabemos que pues, no somos los únicos, ¿no?, que contienen o que atienden este tipo de situaciones. También están los médicos psiquiatras, también están los trabajadores sociales, los orientadores, ¿no?, que muchas veces tienen que atender, sobre todo para poder subsanar esa saturación de los diferentes servicios. En cuanto a la salud mental de los profesionales, decíamos hace rato, ¿no?, hablábamos un poco acerca de estos contextos laborales, ¿no?, que pueden influir y que podemos encontrar en esta parte de la fatiga por compasión. Pues bueno, sabemos entonces que hay una demanda creciente, ¿no? Entonces somos muy pocos quienes estamos atendiendo, hay una falta de personal y sobre todo pues muchas veces la remuneración económica pues evidentemente no es suficiente. Esto contribuye significativamente al riesgo de deterioro de nuestra salud mental y por ende, ¿no?, hablábamos desde hace rato, pues impacta también en la calidad del servicio que nosotros estamos brindando. En México, también es importante señalarlo, hay menos investigación específica sobre la salud mental de los profesionales de la salud mental, sobre todo como grupo particular. Es decir, la mayoría se está centrando en el personal de salud en general o en otros tipos de escenarios, pero pareciera que se está dejando de lado a quienes justamente contenemos, ¿no?, y trabajamos justamente en el ámbito de la salud mental. Por lo tanto, podemos resumir que la sobrecarga laboral y emocional pues está teniendo ciertas implicaciones, ciertas repercusiones en nuestro bienestar. Con relación a los factores de riesgo, podemos encontrar pues diferentes, ¿no?, en la literatura. Aquí trato de señalar como los más relevantes, ¿no?, los que se señalan, digamos, como más importantes. Lo primero, como ya lo hemos mencionado, y yo creo que pues ya eh, está como por lógica, ¿no?, la parte de la elevada carga emocional y sobre todo los casos complejos, ¿no? Hace rato mencionaba que pues a la consulta ya no solamente llegan pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, sino que también pues están aquellos casos en donde se involucran situaciones o vivencias que tienen que ver con la violencia, con el abuso y sobre todo pues dado nuestro contexto mexicano, pues también otras situaciones como puede ser desapariciones, como puede ser asesinatos, ¿no? También entran algunos factores de riesgo que tienen que ver con la individualidad de los profesionales de la salud mental. En este caso podemos encontrar la rigidez, podemos encontrar la autoexigencia, ¿no?, en donde siempre queremos dar más o siempre queremos que lo que estamos dando sea de cierta manera, no diría perfecta, pero sí que tenga un impacto positivo en quienes pues nosotros o más bien a quienes nosotros acompañamos. También dificultades para sostener nuestro propio autocuidado, ¿no? Yo creo que esto no es nuevo, ¿no? Sabemos que somos quienes sostenemos, sabemos que somos quienes damos recomendaciones, quienes incluso instruimos, ¿no?, a los pacientes en cómo cuidarse, en cómo atenderse. Sin embargo, es muy común que el propio pues autocuidado lo dejamos de lado. También podemos encontrar ciertos indicadores que nos marcan baja autoestima, ¿no?, en el profesional, y que esto de cierta manera nos predispone, ¿no?, a ser vulnerables al estrés y sobre todo a tener estrategias de afrontamiento que son poco eficaces, ¿no?
Asimismo, podemos encontrar lo que mencionábamos desde hace unos minutos, la alta exposición a narrativas asociadas al trauma, eh, y que justamente estar expuesto a este tipo de narrativas trae consigo sentimientos o experiencias en los profesionales, pues que tiene que ver con la impotencia, que tiene que ver con la injusticia, y que esto, ¿no?, va generando justamente experiencias de estrés, ¿no?, y que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, si estoy acumulando este tipo de experiencias, este tipo de respuestas, ¿no?, ante las narrativas de mis consultantes o de mis pacientes, y además presento cierta rigidez, soy autoexigente, tengo una carga emocional elevada por mis casos complejos, y además de eso, ¿no?, tengo una alta carga laboral porque los servicios están saturados, pues entonces voy sumando elementos para poder, bueno, más bien que van deteriorando entonces mi capacidad. Y finalmente encontramos también esta falta de supervisión y apoyo institucional, sobre todo en México, ¿no? Yo creo que hay una falta de atención a los propios profesionales, sobre todo en la parte de la supervisión. Quizás en otros escenarios sí es conocido, o en otros escenarios se promueve. Sin embargo, lo cierto es que no es en todos, y que muchas veces el supervisar y el estar recibiendo apoyo institucional, pues eso muchas veces puede incluso resultar como un factor protector, como los que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de factores protectores, estamos hablando de estos factores que van a ayudar de cierta manera a que en el caso de la fatiga por compasión, pues eh, no digo que no se dé, pero posiblemente que los signos, los síntomas, pues sean menos fuertes o menos impactantes en los profesionales de la salud mental. Especialmente hablamos de la resiliencia, ¿no?, como un amortiguador ante la fatiga por compasión. Segundo, hablamos también de la autocompasión, ya que promueve una relación mucho más flexible y saludable con el malestar personal. La experiencia clínica también resulta ser un factor clave, es decir, entre más experiencia tenemos, pues en teoría vamos desarrollando también mayores competencias para manejar el estrés, y sobre todo para seguir manteniendo esta empatía de la que hablábamos anteriormente, pero de una manera mucho más adaptativa, ¿no? Una forma en la que nosotros somos capaces de poner ciertos límites en donde no sobrepasa mi capacidad para poder afrontar y contener este tipo de experiencias. Asimismo, sabemos que es indispensable la parte de redes de apoyo a nivel profesional y esta supervisión entonces continua que necesitamos. Y finalmente, pues tenemos las prácticas de autocuidado que van a ayudar pues justamente a que nuestra salud mental se siga manteniendo, y sobre todo que también podamos estar en un cuidado, podemos estar en un cuidado que favorezca no solamente nuestro bienestar, sino que también impacte de manera positiva pues a quienes estamos cuidando. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, pues podemos tener diferentes, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar la parte de la detección y la atención temprana, ¿no? Hemos ya repetido, ¿no?, en diferentes puntos, que muchas veces el profesional de la salud mental, justamente por este contexto, ¿no?, adverso en el que muchas veces se está trabajando, o los casos tan complejos a los que se enfrenta, o bien a algunas deficiencias en la propia capacidad de cuidarse, en la propia capacidad de atenderse, ¿no?, a tiempo, pues se va dejando de lado. Entonces es muy importante contar con herramientas, sobre todo contar con instrumentos que nos permitan la detección, y sobre todo saber qué hacer cuando nosotros identificamos
que estamos ante ante signos y síntomas de fatiga por compasión. En cuanto a instrumentos, podemos tener varios, sobre todo algunos que justamente tratan de medir tanto la fatiga por compasión como también la satisfacción, que vimos que es clave y que es parte también de este constructo. Sin embargo, podemos encontrar recomendaciones muy puntuales que se van a dividir o digamos que compaginan con elementos individuales, pero también elementos institucionales que se deben de tener en cuenta, ¿no? Entonces, la detección y la atención temprana no solamente es una responsabilidad individual, sino que también es una responsabilidad a nivel institucional. ¿Qué podemos encontrar entonces en el ámbito individual? Bueno, aquí podemos encontrar sobre todo programas, ¿no?, que sean formales, pero que vayan orientados sobre todo al autocuidado y al bienestar emocional. Es decir, tener mejores prácticas, por ejemplo, mejor higiene del sueño, mejor alimentación y todo aquello que pueda contribuir a que mi bienestar emocional pues se fortalezca. Entrenamiento, ¿no?, que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la autocompasión y en mejores habilidades de afrontamiento, que no solamente sean habilidades de afrontamiento, digamos, que pueda utilizar en el corto plazo, sino que puedan ser mantenidas en el tiempo para que esto me pueda permitir llevar, ¿no?, mi práctica de una manera más saludable y más positiva conforme pasa el tiempo. Y finalmente, en la parte individual tenemos también el entrenamiento, o podemos tener entrenamiento en comunicación, sobre todo comunicación asertiva, para poder justamente tener redes de apoyo que nos puedan auxiliar, que nos puedan contener también a nosotros, ¿no? Es común que muchos profesionales de la salud y muchos profesionales de la salud mental sobre todo nos limitamos, ¿no?, a la parte de pedir ayuda, a la parte de expresar que nosotros también estamos fatigados, que nosotros también nos cansamos y que requerimos también de ese sostén emocional por parte de los otros, ¿no? Y en estas redes de apoyo podemos encontrar no solamente a los mismos compañeros de trabajo, sino también podemos encontrar a nuestras familias y podemos encontrar pues también a la gente en general, ¿no? Hay veces que se cree que pues por ser psicólogos o por ser algún tipo de profesional encargado del cuidado del otro, nosotros sabemos perfectamente cómo hacerlo para nosotros mismos, pero bueno, en realidad es que también necesitamos de ese apoyo, ¿no? Y bueno, tenemos también la parte institucional. En ese sentido, ya hemos hablado, ¿no?, de la supervisión clínica constante, en donde me parece, ¿no?, que esa parte de la supervisión clínica tiene que venir desde el contexto más formativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en las universidades, ¿no?, promover y sobre todo instaurar programas fijos en donde los estudiantes generen este hábito, ¿no?, positivo de supervisarse y con ello pues poder justamente detectar, identificar de una manera temprana si estar expuestos a este tipo de narrativas o estar haciendo este tipo de trabajo nos está afectando de alguna manera, ¿no? Entonces, tener esta cultura, ¿no?, de la supervisión clínica constante es un elemento entonces que nos puede ayudar a prevenir y a protegernos de este tipo de experiencias. También la parte de espacios, contar con espacios para el procesamiento emocional de ciertos casos, que a lo mejor va mucho de la mano con esta parte de la supervisión clínica, pero muchas veces nos quedamos con estos casos complejos, incluso con la vivencia o la experiencia emocional que nos produce estar expuestos a estos casos, y no hay un lugar en donde podamos expresarlo, no hay un lugar en donde podamos procesarlo y así pues poder continuar con nuestra labor de una manera positiva, ¿no? Mejorar obviamente las cargas laborales, sobre todo en los espacios públicos, ¿no?, donde la demanda es creciente y la atención pues es
es bastante deficiente por la falta de personal. Y pues esto nos lleva obviamente a hablar de la necesidad de políticas de prevención y acceso a servicios de salud mental, ¿no? Sobre todo, pues, por lo menos acá en México, ¿no? Que sabemos que estamos bastante deficientes con relación a ello. Y bueno, esto nos lleva a concluir en algunos puntos que me parece pues relevante señalar, ¿no? Por un lado, pues que se requiere fortalecer el reconocimiento y la atención a la salud mental de los propios profesionales, promoviendo sobre todo esta parte de la congruencia ética y humana de quienes estamos acompañando el sufrimiento de otros. Atender entonces el bienestar no solamente ¿no? va a impactar de una manera positiva en nuestra calidad de vida, sino que también impacta de manera importante en la calidad y continuidad del servicio que nosotros estamos brindando, ¿no? Saber que en la medida en la que nosotros estamos en bienestar, en la medida en la que nosotros tenemos una buena salud mental, pues también los tratamientos o el servicio que vamos a estar brindando, pues van a tener un impacto positivo en los demás. Y finalmente, esta parte de promover una cultura, mencionaba yo, institucional que tiene que ver con el autocuidado, que tiene que ver también con el apoyo entre pares y esa supervisión clínica, ¿no? Puede prevenir entonces el desgaste que es acumulativo y puede fortalecer sobre todo la resiliencia profesional, ¿no? Cuando lo hacemos entonces en equipo, cuando lo hacemos de manera grupal, cuando esto es parte, ¿no? de una cultura institucional, es mucho más sencillo poder abordar o poder enfrentar este tipo de desgaste. Y finalmente, pues garantizar ¿no? el acceso a los servicios de salud mental y sobre todo promover y garantizar mejores condiciones de trabajo para los profesionales de la salud mental, pues definitivamente es algo que se requiere y que se necesita seguir trabajando, ¿no? A través de este tipo de charlas, este tipo de espacios, ¿no? Creo que también contribuye a poder visibilizar la necesidad de este tipo de atención, de este tipo de acompañamiento. Y bueno, es creo también una invitación para quienes están interesados en seguir abonando al estudio, pero también al tratamiento, a la intervención de los casos ¿no? de fatiga por compasión en profesionales de la salud mental. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención. En este espacio dejo también para que puedan obtener las referencias si es que hay algunos datos que sean de su interés. Y pues bueno, también dejo mi contacto en caso de que se quieran sumar o quieran conocer un poco más de los proyectos que tenemos en la universidad y que justamente para el 2026 irán encaminado hacia el estudio y pues diferentes directrices para poder intervenir justamente en este tema. Pues muchísimas gracias por su atención y esperamos pues vernos pronto en alguna otra charla. Muchas gracias.